De lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos. La actualidad legislativa y las principales noticias del día están aquí en Diputados TV. El resumen y esos temas son estos. Trabajo en diputados y diputadas por videoconferencia. Dieron dictamen al proyecto de presupuesto 2021. La comisión que preside Carlos Heller aprobó el proyecto del Ejecutivo con 26 votos a favor. Juntos por el Cambio no acompañó la iniciativa. El esquiaritista Paulo Casiñeiro firmó la disidencia y el misionero Diego Sartori votó a favor. Con un nuevo cambio incorporado en favor de su provincia, el oficialismo buscará tratar el proyecto la próxima semana en el recinto. Los diputados acordaron en los proyectos de declaración, pero hubo diferencias en 3 proyectos de resolución. El oficialismo no acompañó el pedido de informes al Ejecutivo sobre datos relacionados al manejo de la pandemia en dispositivos institucionales de cuidado público o privado, la ampliación del sistema de recepción de denuncias por incumplimiento de la ley de parto humanizado en la pandemia y el incremento de campañas de concientización y prevención del grooming contra niñas, niños y adolescentes. Bueno, todos los temas son importantes, pero el tema presupuesto se lleva todas las miradas, sin ninguna duda. Jazmín, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches, ¿qué tal? Hola, Fer, hola, Edu, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Pasa por ahí todo prácticamente, ¿no? Sí, hoy dijo algo Heller, que todas las leyes que se votan, todas, Sí. están ligadas a esta ley, Claro. a la del presupuesto. Claro, es así, la base. es así. Por eso, sí, es muy importante la ley y aparentemente la semana que viene ya se va a votar en el recinto. Bueno, ¿se pusieron de acuerdo, Fernando? No se ¿Todos? pusieron de No. acuerdo, pero digamos que avanzaron en definitiva con los dictámenes correspondientes, lo que habilita el tema ya la semana que viene en el recinto de la Cámara Baja, bien como dice Jazmín, con la particularidad que Juntos por el Cambio pidió que el debate del presupuesto sea de manera presencial, es decir, que un número importante de diputados, principalmente de la oposición, son los que van a estar en el recinto de la Cámara Baja. Todos los bloques van a tener que loguearse para dar el quórum y para entrar en la discusión, pero va a haber un importante número de legisladores, principalmente de Juntos por el Cambio, en el recinto de la Cámara Baja la próxima semana. En el mientras tanto, todos decimos, nos miramos y vemos lo que pasa en cuanto a la economía, la situación del tipo de cambio que condiciona la emisión monetaria, no solo de este gobierno, sino del anterior, y todo eso hoy es parte de la lucha para llevar adelante los destinos de la economía de la Argentina. Sí, ¿no? Y Perdón. es también, en parte, me parece el porqué, por lo menos algunos argumentos que daban algunos diputados de Juntos por el Cambio respecto a por qué no acompañaron, ¿no? Porque dicen que el presupuesto ya Quedó como desfasado. atrasado. Sí. Entonces, no es un presupuesto... Viene desfasado en cuanto a Inflación, dólar. Inflación, dólar, Eso es lo que principal. crecimiento, imagino. Sí, eso es como que no lo pueden por ahí saber tanto, si después hay un boom o lo que sea, pero sí dicen desfasado. ¿Un boom? ¿Qué sí? ¿Cómo un boom? Un boom de Un boom. producción Un que boom. ayude. Sí. Pero lo que digo es que está desfasado a lo que hoy, o sea, lo que hoy pueden ver es que se proyecta un dólar de 102 y ya sabemos que hoy está mucho más, o la inflación que proyectan es de 29, mientras que hay un montón de otros Claro, uno puede análisis que hablan entender de que es un 40. presupuesto, no podés decir exactamente qué necesito 2021, pero dadas las circunstancias, si bien es un tema bien difícil y bien complejo, se discutió previo a la sesión de la semana que viene ¿cómo se van a obtener los fondos? ¿De dónde? A ver... ¿O siguen hablando de emisión? No, se dio la discusión, se le pone también un límite a lo que tiene que ver con la emisión, pero además se discutió a lo largo de todo este debate, que fue un largo debate en comisión. El oficialismo estuvo en condiciones de sacar dictamen esta semana, ya la semana pasada podía haber sacado dictamen, y postergó porque había pedidos respecto a algunos puntos, algunos temas, algunas modificaciones, hubo muchas modificaciones en el proyecto, pero lo cierto es que
más allá que se estipule cuánto tiene que ser la emisión o cuánto tiene que ser el déficit, recordemos que está la herramienta que tiene el propio Poder Ejecutivo, que es la ampliación presupuestaria. Entonces, el presupuesto puede tener una letra determinada, pero si en un momento determinado del próximo año, con la realidad económica y la realidad del momento, indica que necesita una ampliación presupuestaria, esa herramienta el Ejecutivo la va a tener. ¿Qué pasó, Jazmín, con Casinerio y con Sartori? Sí, bueno, eso es importante. El Frente de Todos tiene 24 votos dentro de esa comisión. No, más, perdón, 26, 27, 28, 29. Estoy haciendo cuentas porque no me acuerdo en este momento cuánto fue lo que se firmó en el dictamen, pero todos eran del Frente de Todos, salvo dos. Casinerio y Paulo Casinerio y Sartori, que cada uno de ellos pertenece a los dos interbloques federales que tiene el recinto, la Cámara, y que son claves para que el oficialismo llegue a la mayoría para poder aprobar el presupuesto. Uno de ellos, Sartori, es misionero, aprobó, firmó el dictamen con mucho acompañamiento, agradeció al gobernador, agradeció de parte del gobernador, y una de las cosas claves que dijo fue, en realidad que dijo Carlos Heller antes de que se firme el dictamen, fue una obra, en realidad una obra no, la posibilidad de que el polo de Misiones sea considerado una área aduanera especial con todos los beneficios tributarios que eso significa. Como ocurre en Uruguay, en la zona, por ejemplo. Y que era algo que Misiones estaba pidiendo hace un montón. Esa entrega de esa posibilidad que se agregó a último momento en el dictamen. O sea, no importa todo lo que ocurra en cuanto al presupuesto, pero como acompañaste lo que yo necesitaba... Bueno, eso es en parte. Ayudó para convencer a algún sector determinado, un bloque determinado. Porque cuando vos decís agradeció el gobernador, es esto. Y porque eso fue lo que se incorporó antes de la firma del dictamen, minutos antes, dijo, agregamos una nueva modificación al dictamen, es la siguiente, la leyó Carlos Heller, y obviamente el diputado misionero agradeció muchísimo, acompañó 100%. Y ahí ayudó a lograr esa mayoría que se necesita. Y ahí el interbloque de unidad que y en el caso de Córdoba, de Schiaretti... Bueno, y en el caso de Córdoba también, porque en definitiva lo que le da la posibilidad al Frente de Todos es contar con los números que consiguió hoy en la comisión, esa mayoría, y lo que le da también los números de tener los 129 votos, casi yo te diría asegurados, para la discusión ya del proyecto de presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados. Más allá de los discursos fuertes, de alto contenido político que se van a dar, como se dan en cada vez que hay una discusión, un debate de cualquier proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados, hay una fuerte discusión política, porque en definitiva el proyecto de presupuesto es una ley política. No, hasta se le llegó a decir a la oposición, a Juntos por el Cambio, si ustedes no van a acompañar, sí, porque pedían más tiempo, más tiempo para seguir y el oficialismo un poco les decía, piden más tiempo para dilatar, ya no van a acompañar, ya sabemos, claro, ya déjennos. El diputado Heller, el presidente de esta comisión, decía lo siguiente, mira. El presupuesto es el tema, pero todos sabemos que no hay temas prácticamente que no tengan algo que ver con presupuesto, porque todos tienen que ver con algún gasto o con la búsqueda de algún ingreso o alguna cosa por el estilo. Así que hay temas que no son exclusivos nuestros, pero hay muy pocos temas de trascendencia que no necesiten de nuestra participación. Así que agradezco, es mi primer presupuesto y creo que hemos cumplido el objetivo y lo hemos hecho dentro de las reglas de la democracia, permitiendo que todo el mundo se exprese, escuchando voces y recogiendo inquietudes y tratando de que aquellas que no eran incompatibles con el espíritu del presupuesto pudieran ser recogidas. A veces en el debate, porque hay discusiones que tienen que ver con mejorar temas y hay veces que se pretende cambiar el sentido del presupuesto. El presupuesto tiene que reflejar indefectiblemente la voluntad del gobierno, de la mayoría, del proyecto político gobernante. De lo contrario no puede haber presupuesto, porque si hubiera un presupuesto que no refleja esa voluntad, estaríamos lo que en algún momento pasó cuando se tuvo que gobernar sin presupuesto
porque se quería imponer un presupuesto que tuviera parámetros que no eran los parámetros que hacían al proyecto que estaba gobernando. Es lógico que discrepemos, porque tenemos diferencias, es lógico que lo debatamos, que podamos hacerlo democráticamente. Con Campos tengo ya un par de escenas puestas ahí en la... con Pastori tengo un debate ahí planteado, así que nos vamos a entretener y lo vamos a hacer manteniendo el mejor clima posible entre nosotros, sin necesidad de que nadie se baje de sus convicciones. Bueno, ahí está el tema, y sí, hablas de familia y necesitas dinero. Sí, totalmente. Hablas de todo lo que tenga que ver con obra y necesitas dinero. Claro. O sea, educación, necesitas dinero. Por eso el tema presupuesto es clave, ¿no? Hay un tema que no queda claro si el día miércoles de la semana que viene, porque ya Heller adelantó que este proyecto se trata en el recinto el miércoles, no queda claro todavía si el miércoles también se va a tratar conjuntamente el proyecto que tiene que ver con el impuesto a la riqueza. A la riqueza. ¿No? El proyecto de ley de aporte solidario y también el proyecto que impide a las empresas que estén en paraísos fiscales recibir aporte o ayuda del Estado. La ATP, por ejemplo. Exactamente. Que viste que va por el 7º ya, ¿no? Se aprobó. Exactamente. Se aprobó el nuevo ATP. Bueno, saludo a Jorge Romero, ¿no? Jorge Romero, Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Aquí estamos con Jazmín, con Fernando. Vamos a charlar un ratito. Bueno, finalmente, Un gusto, Fernando. con alguna discusión, pero avanza el presupuesto 2021. Algunos dicen que está medio fuera de sincro en relación a lo que ocurre con la economía por estos tiempos. No, yo creo que es un presupuesto razonable dentro de los parámetros posibles. Creo que el año que viene la Argentina va a tener un rebote importante en su economía y vamos a empezar a crecer, como lo prevé el presupuesto, ¿no es cierto? Un crecimiento del 5.5% del PBI, una reducción en el déficit de 4,5%, una inflación del 29%, es decir, creo que los parámetros para el año que viene son halagüeños. Esperemos que así sea. Esperemos que esta pandemia también afloje, se puedan encontrar la vacuna, la solución, y eso haga que la recuperación de la Argentina sea mucho más rápida que de la que estamos previendo, ¿no? Entonces, pero con respecto al presupuesto, creo que es un presupuesto muy diferente al presupuesto de años anteriores, de la gestión anterior. Este presupuesto está orientado a la productividad, a la mayor cantidad de mano de obra en trabajo, a mayor salud, a mayor educación, a mayor ciencia y tecnología, a mayor presupuesto para género. Entonces, muy diferente a lo que presupuestos anteriores estaban enfocados, ¿no es cierto?, al pago de intereses de la deuda externa, que era el mayor porcentaje del presupuesto destinado, y donde todos los otros parámetros iban bajando. Acá es al revés, acá se aumentan todos los parámetros, tanto en infraestructura, que se aumenta el doble, en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en género, y se reduce notoriamente el pago de los intereses de la deuda externa, ¿no? Interpreto la necesidad de crecimiento. Ahora, por otro lado, para lograr el crecimiento productivo, etcétera, consideran que hay que acompañar con algún cambio tributario, algún cambio laboral en cuanto a... ¿Sí? En un cambio tributario seguro, y es más, el presidente de la comisión, Carlos Heller, ya lo ha anunciado en la comisión, ¿no es cierto?, que se está estudiando una reforma impositiva importante, que se haga más progresiva, que los que más tienen paguen más y los que menos tienen paguen menos, cosa que hoy no ocurre dentro del sistema impositivo argentino. Entonces, eso va a hacer que se incentive a las empresas a mayor producción, y al tener mayor producción tenemos más trabajo, al tener más trabajo tenemos más oferta, más demanda, y se reactiva la economía. Este presupuesto ya está muy volcado a la creación o a la realización de muchas obras públicas, de mucha obra en las distintas provincias,
que eso va a dinamizar, ¿no es cierto?, la construcción, va a dinamizar la mano de obra y eso va a reactivar toda la economía de la Argentina, ¿no? Sobre todo en las diferentes provincias. En mi provincia, en Corrientes, tenemos, por suerte, en este presupuesto un crecimiento importante en materia de obras públicas. Creo que es la provincia que más obras recibe porcentualmente con respecto a presupuestos anteriores. Es un presupuesto que para la provincia equivale a más de 115.000 millones de pesos. Es la provincia que también dentro del Nordeste es una de las que más inversión recibe. Eso hace, ¿no es cierto?, que el Nordeste argentino, que es un sector del país, una zona del país muy postergada, empiece a tener mayor reactivación, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Muglierini lo saluda. Le quería consultar por el tema de la jubilación. ¿Qué tal? De la jubilación, porque Juntos por el Cambio decía que hay una caída en términos reales de lo que se presupuesta para pagar jubilaciones. Todavía no se conoce cómo va a ser del todo la fórmula de actualización jubilatoria. Bueno, ¿cómo va a repercutir esto en la fórmula y cómo se va a plantear? No, el presidente de la Nación fue muy claro en sus discursos tanto del 10 de diciembre como del 1 de marzo. Él va a priorizar sobre todo a los más vulnerables, a las jubilaciones y pensiones de la mínima, son los que más van a crecer, y se está esperando la nueva fórmula de actualización que está en la Comisión Bicameral del Congreso. Se está esperando la nueva fórmula que seguramente va a ser mucho mejor a la fórmula que implementó Juntos por el Cambio en su gobierno, cuando en aquel diciembre fatídico, ¿no es cierto?, ha cambiado el sistema de aplicación de la fórmula de ajuste. Creo que ahora con esto, una vez que esté el nuevo índice de actualización, creo que nunca el jubilado o el pensionado va a estar por debajo de la inflación, nunca va a perder y siempre va a mantener su nivel adquisitivo. De ninguna manera, y ya lo viene haciendo desde que asumió, ¿no es cierto?, con ajustes en los salarios, con una serie de beneficios que el jubilado recibe, como remedios gratis, como una serie de beneficios como quita de intereses en los créditos que ha obtenido a través del ANSES, una serie de beneficios que el jubilado ha hecho, ¿no es cierto?, que se recomponga su capacidad adquisitiva. Jorge, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Jorge, por lo que usted estaba señalando, sí, por lo que usted estaba señalando de las obras públicas, ¿es por ese motivo que lo califican de presupuesto federal comparado con otros presupuestos de los últimos años? Sí, porque es un presupuesto muy distributivo en todas las provincias del país. Se está volcando muchas obras en todo el interior, cosa que no ocurría con presupuestos anteriores, y eso hace, ¿no es cierto?, que sea un presupuesto mucho más federal, ¿no? A raíz de esta necesidad de obra, etcétera, ¿qué pasa con el sector privado en cuanto al aporte y a la inversión y darle finalmente crecimiento? ¿Notan que eso va a ocurrir este presupuesto? Todo este tipo de reactivación de obras públicas, de apoyo del Estado a la incentivación a la producción, hace que el sector privado también se vea incentivado a su mayor inversión. Los trabajos de obras públicas que se hagan lo va a hacer el sector privado, no lo va a hacer únicamente el Estado. Claro, entonces, pero más allá de la obra pública, hay otros sectores, ¿no? Otro tipo de... a eso me refería. Por eso, el Estado está volcando todos sus esfuerzos a través de primero, en la baja de interés del crédito, incentivando a la mayor producción, disminuyendo, teniendo una balanza comercial positiva, que las exportaciones sean más que las importaciones, cosa que no ocurría anteriormente. Es decir, se va a poner freno a las importaciones que no sean necesarias para la producción. Eso va a incentivar, ¿no es cierto?, que el sector privado empiece a producir más, que la gente vuelva a tener más trabajo y por lo tanto haya más demanda, ¿no? Diputado,
Le consulto, la Sí. idea es aprobar el presupuesto la semana que viene en una sesión que va a incluir el tema del aporte extraordinario también. No sabría decirlo. Seguro vamos a tratar el presupuesto. No creo que se trate el tema del aporte a las grandes riquezas, el aporte extraordinario. No tengo conocimiento de que esté incluido que vaya a estar incluido en el orden del día, pero me parece que eso va a requerir de una sesión especial distinta a la del presupuesto, ¿no? El tema transporte, ¿cómo quedó? Porque ahí había, en distintas reuniones se dio una discusión importante por la necesidad fundamentalmente en el interior, ¿no? Transporte en provincias. Es una necesidad y un reclamo de muchos de los diputados del interior, yo incluido, de achicar la asimetría que existe entre los subsidios que recibe el interior del país con lo que recibe el AMBA. El AMBA hoy está recibiendo 65.000 millones de pesos de subsidio y el interior del país está recibiendo 20.000. Es decir, es una brecha muy grande cuando hay 40.000 familias en el interior del país que dependen del transporte público de pasajeros y tenemos la experiencia de la mayor conflictividad que venimos teniendo, que se viene teniendo. Hoy en mi provincia de Corrientes estamos con un paro de transporte que hace que sea un sector muy sensible a la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque los que usan el transporte público de pasajeros son los trabajadores, no son las clases media alta ni acomodadas, son los trabajadores, los estudiantes, los que usan el transporte y necesitan de que funcione con total normalidad. Y lamentablemente, al no recibir los subsidios, a que esa brecha sea tan grande entre el AMBA y el interior del país, hace que se susciten conflictos permanentes en todas las ciudades de la Argentina prácticamente. Porque un sueldo que gana un empleado del interior del país es el mismo sueldo que gana un chofer del AMBA. Sin embargo, una empresa del AMBA recibe casi el 60% de sus ingresos a través de subsidio. Sin embargo, una empresa del interior del país recibe únicamente el 17 o 18% de esos ingresos. Diputado Romero, gracias por este tiempo, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Claro, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y hablando de este tema... ¿Transporte? Sí, el tema transporte. El diputado que nombrábamos antes, Paulo Casinerio, que es del bloque de Córdoba, o sea, que responde al gobernador Juan Schiaretti puntualmente, acompañó el dictamen, pero en disidencia, lo firmó en disidencia. ¿Por qué lo firmó en disidencia? Porque justamente no quedó conforme con este punto. Cuando el diputado recién hablaba de que eran 20.000 millones, en realidad eran 13.500 los que vinieron planteados originalmente en el presupuesto. Carlos Heller inició una negociación con el Ejecutivo, se terminó aumentando la partida a 20.000 millones, igualmente hablaban de la diferencia que hay con lo que recibe AMBA. Y Paulo Casinerio es uno de los que planteó que era insuficiente, que era inequitativo, que no era federal, y pedía que si no se podía incluir más plata en la partida al interior, se le recortara al AMBA. Bueno, eso no ocurrió, quedó disconforme y firmó en disidencia. Tenemos a Luis Pastori en línea. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Eduardo, a todo el equipo? Aquí estamos, muy bien, muy bien. ¿Qué semana activa, Luis, Sí, bueno, como todas, ¿no? Sí, claro, sí. Pero esta en relación al presupuesto y ya los últimos puntos a tratar previo a la ascensión me parece que fue bien intensa, ¿no? Recién hablábamos del tema transporte, por ejemplo. Sí, fue muy intensa porque ayer, jueves, cuando fuimos convocados para dictaminar, el oficialismo así lo había propuesto, nos encontramos cerca del mediodía con una nueva ley, porque a la ley original que tenía 90 artículos, nos encontramos con 130 artículos, o sea, más de 40 artículos más que no se habían tratado ni considerado, y cada uno de ellos referido a distintas cuestiones. Aumento del impuesto al juego, a los juegos online, a los tragamonedas, que pasa del 2 al 5%, aumento de la tasa de fiscalización del transporte automotor de pasajeros,
el tema de la zona aduanera especial para la provincia de Misiones, un tema muy importante para mi provincia, que si quiere después lo comentamos. Sí, claro. Modificación del Fondo Especial del Tabaco, también un tema importante para las provincias tabacaleras, entre ellas Misiones, pero no podíamos en minutos poder analizar seriamente semejante cantidad de incorporaciones, ¿no? Por lo que hemos pedido, yo pedí un cuarto intermedio hasta el día martes, el presidente de la comisión accedió hasta el día de hoy, y bueno, en el día de hoy se volvió a sesionar con un dictamen que la mayoría aprobó. Nosotros no estábamos en condiciones de acompañar hoy porque necesitamos seguir analizándolo, son demasiados temas incorporados a los que ya habían. Así que vamos a tomar una definición antes de la sesión del miércoles para ver cuál va a ser nuestro... A ver, por alguno de esos puntos que acaba usted de manifestar en relación a estos que agregaron, veo que tiene que ver con recaudación, con ingresos. Tiene que ver con recaudación, Claro. tiene que ver con mayores ingresos, también con incrementos de impuestos. En principio, creemos que el aumento del impuesto al juego está bien, es una decisión política que grava una actividad que no es, obviamente, de primera necesidad, como es el juego. Así como tendríamos que ver un poco cómo afecta el impuesto que aumenta la tasa de fiscalización del transporte, que duplica lo que actualmente pagan las empresas de ómnibus por cada unidad. Estaban pagando un monto de entre 6.000 y 13.000 pesos por año por unidad, y se va de 12.000 a 24.000, o sea que el doble, depende del tipo, el modelo. O sea, por un lado le dan subsidio y por otro aplica más impuestos. Aplica más impuestos y a una actividad como la de empresas de transporte de pasajeros, que los de larga distancia, aún hoy están sin reiniciar su actividad. Así que creo que está previsto para estos días, la semana que viene, el reinicio. Entonces no me parece pertinente que ya reinicien la actividad con un aumento de impuestos. Claro. ¿No? Pero bueno, por eso son tantas cosas que contempla un presupuesto y tantas cosas que no debiera, ¿no? Porque todo lo que es materia impositiva, técnicamente, la ley de administración financiera dice que no debe formar parte de un presupuesto, porque el presupuesto tiene una vigencia anual. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero una ley que modifica un impuesto es permanente, sigue. Entonces no se puede meter una cláusula permanente en una ley que es temporal, que es anual. Esto Luis, lo dice la doctrina, la teoría, en la práctica nunca se cumple, ¿no? Ni Luis, ahora ni tampoco antes. Claro. Luis, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Luis, el tema del subsidio al transporte, que generó polémicas tanto en la oposición como en los propios oficialismos, por eso también que Carlos Heller tuvo que rápidamente ir a consensuar el tema también, o buscar más fondos con la Casa Rosada. ¿Es un tema cerrado para ustedes o es un tema que se puede seguir discutiendo, más allá que se apruebe como hoy está el proyecto del oficialismo, de 65.000 millones para el AMBA y de 20.000 para el interior del país? El primer problema que tenía el presupuesto en la redacción anterior era que de los 99.000 millones que asignaba de subsidios para el transporte automotor de pasajeros urbanos, no hacía diferenciación de eso cuánto iba a ir al interior. En la reunión de comisión con los funcionarios, secretarios del ministerio, nos informaron que eran 13.000 millones, contra 86 que quedaban en el AMBA. Esto era claramente inaceptable y llevaron a 20.000 lo que va al interior, pero ahora queda escrito en el texto de la ley, ¿no? Lo cual es un avance importante. El monto sigue siendo insuficiente, posiblemente haya reclamos de aquí al miércoles para que esto se pueda incrementar, pero bueno, es un incremento que se consiguió hasta aquí
que además queda escrito en la ley, lo cual es importante también. Pero además se agregaron, cosa que tampoco estaba, algo así como, si no me falla la memoria, 600 millones de pesos para el transporte escolar, que no estaban contemplados. La verdad que nunca estuvieron contemplados, y me parece importante porque las empresas de transporte escolar, vaya que han sufrido este año, ¿no? No han trabajado en todo el año. O sea, nunca tuvieron este acompañamiento, las empresas de transporte escolar. No, siempre era para el transporte urbano de pasajeros, mire. Pero se ha logrado también incorporar esta partida para el transporte escolar, que me parece un logro importante, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Le quería consultar. Sí, ¿qué tal, ¿Todo Jazmín? bien? Un gusto saludar. Le quería consultar por el tema, los pedidos que habían planteado Juntos por el Cambio, si hay alguno de ellos que concedió y que puedan ayudar de cara a la votación en el recinto, a que cuenten con el apoyo de ustedes. No, la verdad que no. Parcialmente algunos, como puede ser que le comentaba recién del subsidio al transporte, sí, ahí sí, en forma parcial, ¿no? Hay un avance. No así en el tema universidades, por ejemplo, donde apareció una planilla anexa con 4.200 millones de pesos más, distribuido entre las distintas universidades, pero que repite el mismo esquema injusto que tenía la planilla A, la planilla original, en donde hay varias universidades que han sido muy perjudicadas en esta distribución. Esto no se ha corregido, más bien se ha profundizado la mala distribución. O sea que eso no nos satisface y obviamente que vamos a seguir reclamando. Bueno, hay cuestiones que nosotros creemos que es un presupuesto que nace viejo, que nace ya en déficit, porque está calculado sobre variables macroeconómicas que ya han quedado absolutamente desactualizadas, ¿no? Un dólar a 102 pesos con 40 a diciembre del próximo año ya no es creíble en absoluto. En realidad es nuevo, pero los hechos en el país y en el mundo son vertiginosos en cuanto a los cambios, ¿no? Queda desfasado, dice usted. ¿No? Qué increíble hacer un cálculo de un presupuesto para el año 2021. Estamos en octubre, terminando octubre, y parece que para llegar al 2021 es una eternidad, cuando en la Argentina día a día pasan cosas. Entonces, lo que ha pasado en los últimos días ha hecho que las variables sobre las que está calculado el presupuesto hayan quedado absolutamente desactualizadas. Una inflación del 29% punta a punta del año que viene tampoco es creíble. De todos modos, diputado, el oficialismo insiste en que va a haber una reactivación, que van a poner todo el esfuerzo en obra pública, etcétera. ¿Ustedes creen eso que va a ocurrir? Ojalá ocurra. Lo que no vemos son acciones consecuentes con estas expresiones. Es decir, una cosa es lo que se dice, pero después cuando uno ve la situación general del país, cuando las medidas que toma el gobierno no rinden el efecto que se busca, al contrario, el mercado reacciona de una manera absolutamente contraria a lo que el Estado esperaba. Cuando uno ve todo este tipo de cuestiones que atentan contra la idea de inversiones, porque si el gobierno puso foco en algo para que sea la locomotora de la reactivación económica del próximo año, es en la inversión. De una caída del 25% este año, prevén un aumento del 18% el año que viene. Una diferencia grande, favorable. Pero para que eso ocurra, se tienen que dar las condiciones. Y cuando yo veo un país preocupado por los asaltos a la propiedad privada, en donde funcionarios del propio gobierno avalan de algún modo, incluso participan de las tomas, lo cual es algo absolutamente insólito. Cuando uno ve que preparan un impuesto al patrimonio,
llamado a las grandes riquezas o algo así, aporte extraordinario. Cuando, en fin, uno mira todo este contexto, bueno, no es algo que aliente justamente la inversión, ¿no? Todo lo contrario. Entonces uno dice, bueno, lo que uno le escucha al ministro Guzmán, yo lo podría suscribir al lado, podría firmarlo junto con él, ojalá, estamos de acuerdo. Pero después lo que vemos, lo que se hace, no va en línea con lo que se dice, ¿no? Gracias, Pastori. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también para ustedes, muy amable. Muy amable, muchísimas gracias. Si acá va a ser una discusión profunda. ¿Cuándo es la sesión? El miércoles va a ser la sesión. Falta y resta saber esto, ¿no? Si va a ser, porque ya digamos que con el presupuesto va a ser una sesión, digamos, prolongada. Claro, porque el cuarto intermedio, ahí lo aclaró recién Pastori, ¿no? Que había pedido para el martes, se llevó adelante hoy. La otra parte. Hubo cuarto intermedio, pero al final se dilató un día más. Pero en vez del martes fue que terminaron de discutir. Ellos habían pedido pasarlo para el martes y se discutió hoy. Y, digamos, extenderlo hasta el martes que viene lo que era la discusión. Pero Heller dio 24 horas. Ah, por eso, dio 24 y se terminó discutiendo. Claro, entiendo. Lo que resta saber es la posición de Juntos por el Cambio en el recinto, porque si bien no acompañaron el dictamen, no lo firmaron, dieron a entender que la postura que lleven al recinto es la que van a puertas adentro terminar de definir. Y ahí hay una discusión interna de los más duros que plantean... ¿Vos decís que pueden llegar a acompañar finalmente? Yo no digo acompañar, pero no es lo mismo rechazar que abstenerse. No es lo mismo acompañar en general y rechazar algunos planteos en particular. Digamos, tienen distintas opciones. Y sí es cierto que dentro del interbloque Juntos por el Cambio hay distintas miradas sobre cuál es la postura correcta o qué sería lo mejor. Ellos siempre criticaron que el oficialismo, el actual oficialismo, cuando ellos eran gobierno, nunca les votaba los presupuestos. Y ellos hablan de dar la herramienta de la oposición responsable. Entonces hay una diferencia de criterios dentro del interbloque que se va a reunir a ver qué postura termina teniendo en el recinto. Porque hay algunas discusiones, bien, por lo que dice Jazmín, vos imagínate, uno de los puntos del proyecto, se van a destinar 12.540 millones de pesos a la provincia de La Rioja, en concepto de compensación de coparticipación de impuestos. ¿Qué van a hacer los diputados riojanos de Juntos por el Cambio? El Estado Nacional va a acordar el pago a las provincias de Santa Fe y de La Pampa de los fallos sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre los juicios que los estados provinciales hicieron, y entonces están acordados los fondos. ¿Qué van a hacer los diputados de Juntos por el Cambio de La Pampa? Recién Pastori, que al final no tuvimos tiempo para detenernos, el tema Misiones dijo, no, yo eso lo apruebo, me parece muy bien, después podemos charlar del tema. O sea, ahí tenés, pueden hacer esto mismo. Es muy posible en La Rioja, que la decisión sea, libertad de acción para los diputados. Que voten en general, algunos diputados votarán en general, otros rechazarán de plano se abstendrán, otros lo rechazarán. Y después verán en la discusión en particular, artículo por artículo, ¿no? Mira, de Misiones nos vamos a Tierra del Fuego. Rosana Bertón está en línea. ¿Qué tal, Rosana? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Bien, perfecto, la vemos muy bien, muy elegante, muy bien. ¿Está allí en Tierra del Fuego o acá? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Acá en Buenos Aires, ahí está, perfecto. Bueno, pero representa allí a su gente en Tierra del Fuego, donde imagino debe haber necesidades como en toda provincia, Bertone, ¿no? Sí, y nosotros tuvimos, como todos los diputados, como el diputado que recién me precedía, Pastori, que la verdad que los misioneros, se lo comentaba al diputado Sartori, impresionante lo que pudieron tener en este presupuesto. Yo me pongo contenta porque también nosotros tenemos un régimen fiscal y tenemos la imputación presupuestaria para ese régimen fiscal. Y bueno, así como nosotros, como Tierra del Fuego, que también en el último momento, porque usted sabrá que nosotros comenzamos el tratamiento del presupuesto más o menos el 15 de septiembre y lo fuimos discutiendo, y de esa discusión y de ese intercambio con el ministro Guzmán y con los demás ministros pudimos incluir alrededor de 40 artículos más que beneficiaban a las provincias argentinas. Esta vez salió realmente beneficiado el federalismo porque es impresionante
la cantidad de obras que se incluyeron para casi todas las provincias argentinas. Todo lo que estaba destinado al pago de intereses de la deuda, que no se va a destinar por la prórroga y por las negociaciones que se llevaron adelante en su momento, son destinadas a que las provincias argentinas tengan estos recursos que van a significar trabajo en cada una de nuestras localidades. O sea, mucha actividad en cuanto a obra pública en principio, por lo que vemos, por lo que se ha discutido. Mucho de obra pública. También se escucharon muchos planteos que varios diputados habíamos solicitado de las cooperativas eléctricas que generan energía, que habían en los 4 años anteriores habían generado muchísimas deudas con CAMESA. Esto se pudo incorporar una facultad para que puedan renegociar esas deudas. Esto también era muy importante porque las cooperativas siguen brindando el servicio eléctrico y a su vez sabemos que la energía es fuente de trabajo también en todos lados. Sin energía no se puede industrializar. Así que yo creo que cada punto del presupuesto y lo que se incluyó posteriormente está pensado en un presupuesto que es productivo, en un presupuesto que está poniendo muchos recursos al cuidado de la salud, también por la pandemia, que está pensando también en las cuestiones sociales. Es un presupuesto que a mí me resultó muy interesante. Yo he votado muchos presupuestos y en este año que me tocó nuevamente ser diputada e integrar la Comisión de Presupuesto, valoricé en principio el trabajo tan coordinado que se hizo, la escucha del presidente Heller. Lo volvimos locos los diputados. Yo les juro que la paciencia de este hombre ha sido... pocas veces vi una cosa así. Todos llevándoles nuestros requerimientos y de todos los bloques, porque yo no sé cómo después, ustedes lo explicaban un poquito antes ahí en el piso, cómo votarán en el recinto, pero claro, que todos le pidieron a Heller, todos le pidieron. Claro. Diputada, ¿cómo está? Jazmín Bugliorini la saluda. Le quería consultar recién con el diputado anterior que estábamos conversando de Juntos por el Cambio. Una de las principales críticas que hace la oposición es con respecto a los índices de inflación, el dólar, que ya está viejo el presupuesto, que se va a votar un presupuesto que quedó viejo. ¿Qué opina usted sobre eso? Hola, Jazmín. La verdad que yo veo que es un presupuesto que tiene una inflación proyectada que va hoy día, no lo veo tan así que haya quedado viejo. Es un presupuesto que se va a ir dando y yo he tenido la realidad del año anterior que si bien no tenía como gobernadora diputados en la Cámara, los presupuestos que presentaba el macrismo luego se duplicaron y se triplicaron. Hubo momentos en donde el presupuesto al otro día de votarse o 2 días de votarse se hicieron correcciones. Este es un país que tiene sus dificultades, ¿no? No las podemos ignorar. Nosotros venimos de 2 años recesivos anteriores. En transitamos una pandemia y yo creo que Guzmán fue muy realista al plantear el presupuesto. No lo veo como muchas veces el presupuesto termina siendo como, parámetros más centrales. En este sentido yo creo que ha habido un bajar a la realidad de la situación que atraviesa la Argentina, que no es simple. No podemos mentir en televisión, ni a la gente, ni mentirnos nosotros mismos, no estaría bueno, ¿no? Y creo que es el presupuesto posible, y ese presupuesto posible es el que nosotros vamos a votar en el recinto, y obviamente, ¿cuál es la expectativa que uno tiene? Porque votar el presupuesto, como el nombre lo indica, presupuestar, o sea, es un supuesto, es que después estas obras que se han incluido, estas proyecciones macroeconómicas, se puedan sostener en la realidad. Creo que ese va a ser el desafío luego de que el presupuesto sea votado, ¿no? De poder conservar. También es importante decir algo, ¿no? Se va a votar este presupuesto en absoluta libertad de los diputados y yo diría del pueblo argentino ante las presiones que pudiese ejercer o que quisiese ejercer el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos decidiendo nuestro presupuesto hoy día sin ninguna presión, en libertad de
de trabajo tanto en economía como en las cámaras. Y esto muchas veces, lamentablemente para nuestro país, no ha sido así. Ustedes recordarán en las épocas que venía al fondo y decía determinadas cuestiones se tienen que hacer así o asá, y lamentablemente Argentina había salido del Fondo Monetario Internacional, Macri nos volvió a llevar ahí, y hoy nosotros tenemos que dar esta discusión en un momento difícil, en un momento donde muchos especulan para que las cosas no vayan bien, porque esto también es verdad, yo no soy proclive a las teorías conspirativas, pero lo que sí digo es que hay una realidad de que hay muchísima presión de fondos internacionales y de demás actores en un mundo que está muy complejo. Y entonces, que nosotros hayamos tenido esta libertad de discutir, de escuchar a los ministros, de hacerlo respetuosamente, de hacerlo también desde un rol de una valoración técnica, porque hay mucha gente que trabaja, asesores y gente que deposita expectativas. Quizás aquí en la capital federal es muy difícil valorizar, pero ustedes saben lo importante que es para una provincia, para un pueblo, cuando dicen, bueno, se va a construir un hospital, se puso las rutas que les esperan tanto tiempo a veces los argentinos, o en el caso de Tierra del Fuego, que pudimos incluir obras eléctricas que eran importantes, tener los fondos de la ley 19640, tener el presupuesto de nuestra universidad, que es una universidad muy joven, y así cada uno, ¿no? Bertone, en medio de esta necesidad de cerrar este presupuesto 2021 y con optimismo, con los pies puestos sobre la tierra, etcétera, pero ¿cómo analizan la realidad hoy, previo al 2021, con un tipo de cambio que ya sabemos lo que está ocurriendo, una situación en el Banco Central que ya sabemos lo que ocurre en cuanto a las reservas, etcétera? Digo, para proyectarnos 2021 tenemos que ver y analizar puntillosamente lo que pasa en el presente. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que pasa en el presente, se los decía recién, no es una situación fácil el momento que atravesamos. Sí, lo que yo tengo expectativa es en la vocación de trabajo de cada uno de nosotros, de los gobernadores, de los diputados, de los legisladores. Creo que hay que ser más conscientes que nunca de la dificultad, escuchar lo que le pasa a la gente, no podemos estar de espaldas a la gente, tenemos que estar trabajando sus temas y obviamente también confiar en nuestras autoridades. Es algo muy común en la República Argentina que se nombra un ministro, está unos meses, o se nombra un presidente de un banco central y ya inmediatamente lo quieren cambiar porque no hubo los resultados esperados. Yo soy una persona que conozco a Guzmán, conozco a Pese, conozco a Alberto Fernández, tengo confianza en que los equipos que tienen, el apoyo que han tenido, por más situación difícil que sea, vamos a poder transitar. Es un momento donde tenemos que transitar, comenzar el año que viene, transitar todo este tiempo que nos resta de este año, que no va a ser simple, porque siempre en diciembre hay más presiones, y luego marzo, que son también otro mes complicado, y después de eso yo creo que nosotros vamos a comenzar una realidad que va a ser ya transitar con estas herramientas que el Parlamento está otorgando al Poder Ejecutivo Nacional. Hay otras herramientas para abordar. Claro. Rosana, Rosana, una reforma tributaria. Claro. Temas, proyectos que tienen que ingresar. Rosana, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. En este momento de tantas complicaciones económicas, financieras, políticas que vive la Argentina, hubiese sido importante, a lo mejor se logra, de aquí al miércoles se logra, que el presupuesto salga con el apoyo también de la oposición, digo, como oposición principalmente a Juntos por el Cambio. Mire, yo siempre he sido de la teoría y de la práctica de que uno como legislador tiene que acompañar el presupuesto. Habrá quienes quieren votar negativo y yo lo entiendo, pero por lo menos yo considero valioso que han estado en la comisión, que se sentaron a discutir, que hubo esa posibilidad, porque yo también he atravesado años en donde ni siquiera se sentaban a debatir o se sentaban en la comisión directamente. Recuerdo en el último tiempo de gobiernos de Cristina Fernández en que la oposición directamente se fue del recinto. Bueno, eso no está bueno. Ahora, si después votan positivo o negativo, ya
ya es otra discusión. Lo importante es sentarse a dar el debate en las comisiones, en el recinto. Yo creo que un presupuesto no se le niega a nadie. La posibilidad de que un gobierno tenga presupuesto para trabajar, y como gobernadora les digo, a mí me tocó un año no tener presupuesto porque decidieron la reconducción, y no es algo bueno trabajar con un presupuesto reconducido, porque están totalmente centralizadas las partidas y los ministros se ven en un atolladero con respecto al ministro de Economía o al jefe de gabinete solicitándole partidas, y todo el trabajo se retrasa. Así que para mí la importancia de tener un presupuesto y no tener un presupuesto reconducido en este momento es vital para nuestro gobierno. Ojalá que reflexionen, porque muchísimos se han llevado muy buenas soluciones para temas, algunos muy antiguos de las provincias, que van a ser para la gente, ¿no? Que es en definitiva Sí, está claro, está claro. Se nota en este presupuesto esto que se ha tratado de federalizar lo más posible y es evidente. Gracias, diputada Bertone, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Y muy buen fin de semana. Muchas gracias, muy amable. No hay dudas, ¿no?, que se trabaja en federalizar por esto que vos decías de Misiones, el tema del transporte, por ejemplo, en Córdoba. Claro. No, el tema que mencionábamos, lo de la provincia de La Rioja. La Rioja también. Las obras, la diputada de la provincia de Tierra del Fuego, las obras eléctricas para la provincia. ¿Cómo ven ustedes el tema impositivo? La reforma irá paralelo, van a llevar adelante alguna reforma. A ver, todo está indicando que el Ejecutivo está trabajando en una reforma impositiva, eso está manejándolo Mercedes Marcó. Difícil de decir, reforma significa aumento de impuestos, no creo, porque no es momento. Claro, no sabemos tampoco, eso lo está trabajando Mercedes Marcó de Pom, la presidenta, la titular de la FIP, con jefatura de gabinete, con Santiago Cafiero, obviamente, también. Bueno, acá recién en estos nuevos 40 puntos, ahí tenés un tema impositivo, al juego, por ejemplo. Claro, sí. Eso quedó en medio del presupuesto. Sí, eso entró y había otros puntos que también Juntos por el Cambio decía que se habían retocado. Lo cierto es que Carlos Heller en la comisión planteó que el debate central iba a estar próximamente cuando entre el proyecto. Sin embargo, no planteó cuándo va a entrar el proyecto. En un inicio, desde el Ejecutivo se hablaba que iba a venir como un paquete dentro del presupuesto. No pasó, vino solo el presupuesto, con lo cual hay que ver si entra dentro de las sesiones ordinarias. Porque vos tenés el tema impositivo, sí, el tema laboral, reforma, no gusta la palabra, lo que vos quieras, pero algo tenés que hacer allí para que el empresario tome personal. Hoy aún necesitando, muchos no lo hacen. Eso no sé si está trabajando lo del No, eso creo que no. Se habla más de lo impositivo que el laboral. Y después la fórmula previsional. Eso sí, claro, y eso va a entrar, digamos, en pocos días. También en pocos días. En pocos días va a entrar y va a ser el debate posterior ya a después, como debate fuerte que fue este presupuesto, el debate que viene va a ser el de la movilidad, ¿no? Diputado Miguel Vaz en línea. ¿Qué tal, Miguel? Eduardo Serenellini. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Bien, muy bien. Acá estamos con Jazmín, está Fernando, estamos en equipo trabajando y entendiendo, tratando de entender el tema presupuesto 2021. El punto impositivo irá incorporado, como vemos el tema juegos, por ejemplo, que han incorporado algo de impuestos, incluso en transporte, o va a ir paralelo y simultáneo. No, a ver, en general el gobierno ha anunciado en varias oportunidades, y el propio presidente de la comisión, el diputado Heller, en estas reuniones de la Comisión de Presupuesto lo ha dicho, se está trabajando en una reforma impositiva, en una reforma tributaria. Se han agregado a este presupuesto algunas cuestiones menores, como tiene que ver como esto del juego y estas cosas, pero en general el gobierno está, como ustedes decían recién, trabajando en una reforma tributaria. A nosotros nos parece muy importante eso. Nos parece que efectivamente hay que trabajar en una reforma impositiva en la Argentina, hay que tratar de evitar que esa reforma genere mayor presión tributaria, porque la verdad es que la sociedad está al borde de la capacidad de pago y además una mayor presión tributaria seguramente iría en contra de la posibilidad de la reactivación. Pero es cierto que tenemos que replantearnos el esquema tributario en la Argentina.
Es cierto que hay que hacerlo más justo, más eficiente. Tenemos una cantidad imposible de impuestos en la Argentina. Yo creo que todo esto hay que hacerlo más fácil, hay que facilitar todo el proceso y además tenemos que hacerlo más justo, tenemos que tender a un sistema tributario que efectivamente haga que los que más posibilidades tienen se hagan cargo del mayor esfuerzo, como pasa en todos los países que crecen y se desarrollan en el mundo. Hoy, como ustedes saben, los impuestos directos, el impuesto al consumo, en definitiva, tiene una importancia fenomenal en la Argentina y eso es injusto y atenta incluso contra el crecimiento y el desarrollo de la economía. Por eso es que a nosotros nos parece bien que nos pongamos a trabajar seriamente en una reforma tributaria. Ahora, también digo que esto tiene que ser en el marco de un programa económico que tiene que definir el gobierno. Y este es un tema en el que nosotros venimos insistiendo. Incluso el tratamiento de este presupuesto debió haberse dado en el marco de un plan económico mejor definido de parte del gobierno, precisamente para tratar de incorporar más certeza a la economía del país, ¿no? Bueno, el cambio es minuto a minuto por estos días en cuanto a la situación económica del mundo, pero principalmente aquí en la Argentina es difícil proyectarse al 2021, Miguel. Sí, es difícil, pero también es cierto que en la Argentina nosotros tenemos problemas desde hace muchas décadas, porque la verdad es que nosotros no podemos decir que los problemas económicos empezaron con este gobierno, no empezaron con este gobierno, ya veníamos en el gobierno de Cambiemos, no logramos resolver el tema de la economía, así es que este gobierno heredó un problema económico importante, también lo había heredado el gobierno anterior y así venimos década tras década en la Argentina. Desde hace mucho tiempo venimos con problemas económicos que se van agravando año tras año y tenemos que abordarlo entre todos y ver cómo resolvemos algunas cuestiones. Pero hay algunos temas que hay que poner rápidamente en marcha. A mí me parece que lo primero que tiene que tratar de hacer este gobierno es tratar de estabilizar la economía. Nadie le puede pedir que logre un crecimiento económico de la noche a la mañana. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de estabilizar la economía, de que no se sigan produciendo situaciones que generan más incertidumbre, que generan más desgaste y que hacen que todo aquel que quiera invertir se retraiga, no se realice la inversión y no se genere trabajo. Por eso digo, me parece que es fundamental que empecemos a conversar seriamente, que el gobierno impulse un programa económico que convoque a todos los sectores y que en definitiva ese programa económico, en la medida en que se logren coincidencias, sea un camino para la recuperación. Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Muliorini lo saluda. Le quería consultar, ¿todo bien? Le quería consultar por el tema de la postura que va a llevar Juntos por el Cambio el recinto, porque hoy aclararon que era algo que iban a terminar de fijar, digamos, qué postura tienen en el recinto, dijo Pablo Torello en la comisión. Eso se va a decidir dentro de una reunión del interbloque. La idea es ver si se puede llegar a acompañar algún punto, o acompañar en general y en particular algunas cosas. No, ¿qué visión tiene? Sí, seguramente, a ver, nosotros vamos a reunir los bloques digamos, el interbloque de Cambiemos el lunes, seguramente, y allí se van a tomar las decisiones finales de cómo vamos a actuar en el recinto. Lo que hoy hicimos fue no acompañamos el dictamen, porque en realidad tenemos diferencias con el dictamen, tenemos algunas dudas, tenemos en otros puntos diferencias. Ustedes hacían referencia a algunas cosas, por ejemplo, nosotros entendemos que con el tema del transporte no está bien resuelto el problema del interior. La verdad es que hay una asimetría tremenda entre los subsidios destinados al transporte en el Gran Buenos Aires. Nosotros de la provincia de Buenos Aires defendemos eso, pero también reconocemos que hay muchas ciudades importantes del interior que tienen una situación muy compleja. Rosario, Córdoba, Tucumán y varias más tienen una situación muy compleja con el tema del transporte. Y bueno, esta es una situación de injusticia que hay que tratar de resolver. Después, por otra parte, nosotros tenemos algunas dudas respecto de, por ejemplo, la previsión que se hace para hacerse cargo del gasto de los jubilados. Entendemos que es fundamental asignar partidas más importantes para poder dar respuesta a los aumentos de los jubilados.
En el tema de las universidades también tenemos diferencias. En realidad creemos que allí aparece una planilla B que suele aparecer en muchos presupuestos, pero que después son de difícil ejecución. Y bueno, y además no aparece con claridad las partidas destinadas al personal para resolver los aumentos salariales que seguramente se van a producir. Digamos que tenemos una cantidad importante de diferencias con este presupuesto que las hicimos saber y que lamentablemente, bueno, no se fueron resolviendo. Algunas sí, pero otras no se fueron resolviendo. Por eso es que nosotros no firmamos el dictamen hoy y vamos a ir al recinto. Seguramente es una decisión que vamos a tomar el lunes en el interbloque, pero seguramente nosotros no vamos a votar en contra del presupuesto. Puede ser que en algún caso ocurra, pero en términos generales, la vocación de Juntos por el Cambio no es poner palos en la rueda. Al contrario, y sabemos justamente que la situación económica es lo suficientemente compleja como para que seamos muy prudentes en este sentido. Por eso es que vamos a actuar con prudencia y con responsabilidad y seguramente vamos a discutir cada uno de los temas y de los artículos que haya que discutir en el recinto, pero tampoco lo vamos a acompañar, por eso no hemos firmado el dictamen. Claro. No lo vamos a acompañar, pero creo que no vamos a poner palos en la rueda. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, queremos que el gobierno resuelva la situación económica, porque de lo contrario es un problema para todos y es un problema para el conjunto de la sociedad. Claro, Miguel, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, saluda. Miguel, entonces la decisión política o la postura política que podría adoptar Juntos por el Cambio sería la abstención directamente, por lo menos del presupuesto. Podría ser una posición política. Desde mi punto de vista es una posición política inteligente y responsable al mismo tiempo, porque en definitiva no acompañamos, no votamos a favor porque tenemos diferencias, porque la verdad es que tenemos estas diferencias, pero tampoco queremos, digamos, tener una manifestación en contra de la totalidad del presupuesto y queremos, en todo caso, facilitar que el oficialismo pueda avanzar en estas cuestiones. Pero repito, esto lo hacemos, por supuesto que esta es una decisión que todavía no está tomada. El lunes, tal cual me comentan ustedes, dijo el diputado Torello, nos vamos a reunir, los diputados Juntos por el Cambio, y allí vamos a tomar la decisión. Así que el lunes recién vamos a saber efectivamente cómo votamos en el recinto, pero en términos generales el criterio es este, ¿no? Miguel, usted nota que el presupuesto, lo que se está discutiendo, incluso en relación a la actualidad, está acompañando la actualidad económica, social, de inversiones privadas, etcétera, o están fuera de sincro, en otra frecuencia? No, esa es la gran preocupación. Esa es la gran preocupación. Nosotros lo que creemos es que este presupuesto no es sustentable. Ojalá el año que viene tengamos 29% de inflación como plantea el presupuesto. Ojalá. Pero la verdad es que nosotros ahí advertimos algunas inconsistencias. Porque, por ejemplo, en el tema de las tarifas, está claro que el Estado no puede disponer de una exageración de subsidio porque tiene que cuidarse con el gasto fiscal. Y entonces para eso va a existir un aumento tarifario que está planteado. Ese aumento tarifario inevitablemente va a terminar golpeando la inflación. Entonces nos parece que allí hay inconsistencia, digamos, no se puede lograr al mismo tiempo la reducción del déficit fiscal, el aumento de tarifa para evitar los subsidios y lograr reducir la inflación. Por eso nos parece que como esta tiene varias inconsistencias el presupuesto. Ojalá estemos equivocados, ojalá efectivamente sea realizable, pero nos parece que es demasiado optimista este presupuesto. Por eso es que en el marco de estas cuestiones es que nosotros planteamos que es urgente que definamos un programa económico, que el gobierno defina un plan económico. Miren, este gobierno el 10 de diciembre asumió con la premisa fundamental de resolver el tema de la deuda externa. Y tenía razón desde ese punto de vista, porque la deuda externa era algo absolutamente inviable para los argentinos.
Por eso es que nosotros desde el Congreso de la Nación acompañamos los proyectos que el Ejecutivo mandó vinculados con el tema de la deuda externa. Ahora, a partir de allí ese era el primer paso, a partir de allí había que poner en marcha un programa económico. Y la verdad es que todavía no aparece el programa económico, aparecen medidas sueltas, aisladas, pero todo esto, toda esta situación tan compleja de la economía, requiere que efectivamente se elabore un programa, y en el marco de ese programa, por ejemplo, se incluye el tema de la reforma tributaria, se incluye el tema del tipo de cambio, se incluye el tema del gasto. Bueno, por eso digo, son todas cuestiones que hacen a la situación económica del país que deberían estar coordinadas en un plan, ¿no? Diputado, ustedes habían pedido que la sesión que trate el tema presupuesto sea con mayoría presencial. Finalmente, ¿eso va a ser así? No sé si el miércoles va a ser dentro del recinto, si les pidieron ya el listado de quiénes van a acudir para ver cómo pueden entrar todos con el distanciamiento dentro de la sesión, ¿o qué esperan para esta sesión? Sí, nosotros hemos pedido que el presupuesto, como es un tema tan pero tan importante, se discuta de manera presencial, de manera de darle más dinámica al debate del presupuesto, de manera de poder ir discutiendo artículo por artículo. La verdad es que de manera presencial eso se hace mucho más fácil. En definitiva, se puede trabajar mejor. Es cierto que este sistema que estamos usando ahora en este programa y que viene utilizando en definitiva la Cámara de Diputados ha servido mucho para resolver este tema del aislamiento de la pandemia. Pero nos parece que hay temas que hay que tratar de manera presencial. Y yo tengo, en el protocolo, los últimos protocolos que se aprobaron, efectivamente se contempló esta posibilidad y nosotros le hicimos saber al presidente de la Cámara que queríamos que efectivamente se desarrollara de esta manera, respetando la voluntad de todos aquellos diputados que no quieran participar de manera presencial porque tienen miedo de contagiarse o porque consideran que es inconveniente, y que ellos lo pueden hacer a través del sistema remoto, digamos. Pero sí, yo creo que vamos a tener una gran cantidad de diputados en el recinto y seguramente va a ser un debate mucho más ágil, ¿no? Miguel, hay un tema que fue bastante polémico en los últimos días, que hasta llegó también aquí al Congreso, que es la creación en la Defensoría del Público, en lo que es este ente, el Nodio, que estuvo en el Congreso hasta Miriam Lewin defendiéndolo. La consulta, Miguel, es más allá de lo que usted piensa sobre este tema, porque tiene una postura crítica, pero en el presupuesto, ¿hay partidas respecto a ampliar el presupuesto de este ente como para poder incorporar personal y demás? No se ha planteado desde ese punto de vista. En definitiva, en todo caso, lo que tienen son las partidas que actualizan los montos, pero para sostener la estructura que ya tiene el ente. No se ha planteado desde ese punto de vista. La propia titular del ente ha planteado que en definitiva no se generaría a partir de eso una nueva estructura. Nosotros, como usted dice, Fernando, lo que tenemos, yo personalmente y muchos de los diputados Juntos por el Cambio, en realidad Juntos por el Cambio, nos oponemos a esto porque entendemos que no necesitamos hoy generar observatorios o institutos desde el Estado que de alguna manera estén realizando una lectura de las opiniones o de las expresiones de cada uno de los ciudadanos. Nos parece que es absolutamente innecesario y nos parece que justamente todas estas cosas hay que tratar de evitarlas para garantizar, seriedad, previsibilidad, credibilidad en el país. Yo creo que al país hay que dotarlo de una gran fortaleza institucional para poder generar confianza y que esa confianza contribuya con el crecimiento económico. ¿Imagina un acompañamiento privado a partir del próximo año en relación a este presupuesto? Bueno, y a un potencial plan económico, ¿no? Por ahora eso no lo hemos visto, pero
Porque acá se habla de obra pública, de lo que tiene que ver con federalizar el trabajo, insisto, en obras necesarias, pero ¿qué pasa con el sector privado que hay que seducir para que invierta? Claro, bueno, ese es el tema central. Nosotros no podemos resolver la cuestión económica del país si no se moviliza el sector privado, si no se genera desde la empresa, mediana empresa hasta la pequeña y mediana empresa, mucho más actividad económica. Esto lo necesitamos imperiosamente para generar puestos de trabajo, para ir resolviendo el problema de la pobreza, pero además necesitamos eso también, necesitamos generar crecimiento económico también para resolver la cuestión fiscal. Porque la verdad es que también cuando se dice bueno, hay que reducir el gasto fiscal, es cierto. Tenemos un gasto fiscal muy alto en relación al PBI que tenemos. Y lo que tenemos y también tenemos un límite en el gasto fiscal, en la posibilidad de reducción de ese gasto fiscal, porque hay un porcentaje altísimo que tiene que ver con las prestaciones sociales. Nosotros no podemos reducir la cantidad de jubilados, no podemos reducir la inversión que se hace en las jubilaciones, en las AUH, digamos, y en otras cuestiones que son fundamentales, como el tema de educación. Es decir, que el presupuesto argentino está bastante limitado para producir ahorros. Lo que hay que lograr es ver cómo hacemos para producir un crecimiento justamente de la economía y de la economía privada que nos genere mayores recursos, no solo para la economía privada, sino también mayores recursos fiscales que vayan haciendo que el presupuesto de la nación vaya perdiendo importancia en la torta del Producto Bruto Interno, ¿no? Por eso digo que es central que apostemos a una recuperación de la economía para resolver todas estas cuestiones. Por un lado, el tema de la pobreza, el estancamiento de la economía, y por otro lado también el tema fiscal. Yo no coincido de ninguna manera con aquellos economistas que alegremente dicen que la situación económica del país se resuelve hoy produciendo un recorte del gasto fiscal. Porque ese recorte del gasto fiscal hoy en la Argentina significa recorte a los jubilados, recorte a la educación. Es decir, hay límites para hacer eso y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que sí es cierto es que hay que lograr que el gasto fiscal tenga una presencia menor en el PBI nacional, ¿no? Gracias, diputado Base, por este tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, al contrario. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí está, este equilibrio difícil de mantener. Pasa en casa también, ¿no? ¿Te pasa a vos? ¿A vos te pasa, Fernando? ¿Con el presupuesto? Sí. ¿Con el presupuesto? ¿No te dicen, a no te retan, gastás mucho, Pero no Fernando? me puedo abstener, no me puedo abstener. No te puedo... No, ¿Así sos de billetera suelta? Bueno, no. Ah, mirá vos, Bueno, la veía Depende más a del Jazmín de billetera ¿Por qué? suelta. Es un prejuicio. Es un ¿no? prejuicio, ahí está. Qué cosa estos hombres, Son ¿viste? terribles. Hacemos una pausa, seguimos aquí en Diputados TV. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, Yo me re por favor, mi amor, cortémosla con la cuarentena. Ya está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro por una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Esto es DTV Entrevistas. La universidad para mí fue horrible, No me horrible.
¿Te costaba estudiar? No, para nada, porque en realidad el problema que yo tenía era cuando iba a los exámenes escritos, el resultado era un aplazo. En 10 años, ¿cómo te ves? Trabajando mucho para mi país, en donde el destino político lo defina y lo decida, construyendo alternativas para que el juego democrático le dé más opciones a la gente para que pueda elegir. DTV Entrevistas, viernes 21 horas. El periodismo en el Congreso. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Lo que pasó en la semana en DTV. No todas las offshores son empresas ilegales. Poder específicamente hablar de aquellas compañeras y compañeros que trabajan en territorio en situaciones de violencia de género. También confirmar que chicos y chicas no han aprendido nada me parece un gravísimo error. La participación de las organizaciones de defensa del consumidor en los entes reguladores tiene que estar explícito en los proyectos. No me parece razonable que dos normativas regulen lo mismo, que haya dos artículos que definan relación de consumo, consumidor y demás. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. En todos los distintos roles que implican los medios de comunicación, digo, desde la conducción, la línea editorial, la dirección de esos medios, las tareas atrás de cámara, estos distintos puestos de trabajo, haya una distribución en relación a los distintos géneros. Los varones jóvenes entre los 15 y los 25 son los que tienen más índices de muertes en la vía pública por peleas, ¿no? Y por toda esta situación de creernos, imbatibles. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego
cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, vamos al tema familia, niñez, juventudes. ¿Qué se trató? Mira, una serie de proyectos, muchos que tienen que ver, más allá que hubo algunas discusiones, pero muchos proyectos que tienen que ver con declaraciones, acompañar, vos sabés, hace poco cuando fue el Día del Niño se habló del Día de la Infancia. Bueno, esa modificación también que sea por una ley que se está trabajando ahí en la comisión. También se reconoció dentro de lo que es el trabajo por parte de los diputados a una ONG. La ONG se llama Mamá en Línea, que lucha en estos momentos de pandemia, lucha mucho contra el ciberdelito. Un delito que ha crecido mucho en estos momentos. Claro, porque los chicos están conectados como nunca. Totalmente. Mucho más. Aparece el grooming ahí, ¿no? Claro, aparece el grooming y hay algunas ONG que están planteando, que es la ONG Grooming Argentina, está planteando la necesidad de modificar la ley de grooming. Porque ya quedó vetusta en algunos casos. Desactualizada, ¿en qué puntos? En que aquellos casos que terminaron siendo comprobados esos delitos y la justicia actuó, las penas fueron de 2 años en suspenso. Lo importante de la ley de grooming, del trabajo que se lleva adelante aquí en Argentina, es que está en línea con el mundo. Claro. O sea, el mundo está todo interconectado. Fíjate que hay casos comprobados de algunos hechos de imágenes de niños, etcétera, que los detectaron en algún rincón del mundo y terminó siendo la fuente de emisión acá en Argentina, o viceversa. Y eso está bien. Ahora, actualizar, porque deben tener línea también con lo que se está actualizando en el mundo. Claro. También, Sí, ¿no? y también el tema de la preocupación es por las condenas. Porque no hay condena, porque el ¿hay que algún comete vacío legal ese ciberdelito que cometió, la condena, hubo algunos casos en la República Argentina y las condenas no llegaron a prisión. ¿Por qué? Porque son prisiones en suspenso, porque no llegan a los 3 años. Mariana Stillman, diputada Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy bien, aquí estamos. ¿Que hay algún vacío legal todavía en el tema grooming, por lo menos aquí en Argentina? Lo que pasa es que la ley siempre va un poquito detrás de los hechos y más con la vorágine que implica toda la cuestión de las redes sociales, ¿no? Indudablemente nos falta mucho, sobre todo en materia preventiva. Sí. Bueno, ahí por eso hoy hubo una discusión en ese sentido en la comisión, porque uno de los proyectos que Juntos por el Cambio promovía, que digamos que era más allá de la media sanción del Senado, que plantea una serie de medidas justamente para prevenir, digamos, para advertir a los niños y a las familias. Todavía no se ha tratado, lleva una serie compleja de actos administrativos y de recursos y de procesos para implementación. Y la idea era promover, solicitar al Poder Ejecutivo que desde este momento, no se retrase más todo el tema de campañas de difusión y de advertencia y de concientización sobre esta problemática, que por supuesto a partir del confinamiento y del contacto de los niños, niñas y adolescentes aún mayor con la tecnología, se ha agravado notablemente, ¿no? ¿Están en línea con lo que ocurre en el mundo? Porque tengo entendido que hay cruce permanentemente de acciones, hechos de subir imágenes o generar imágenes en algún lugar del mundo, replica en otro rincón de la Tierra. Bueno, también en cuanto a la información... De jurisdicción. ¿Perdón?
No, digo que justamente tenés ahí conflictos de jurisdicción. Exacto, claro. El alcance de la competencia y la ley penal, si rige respecto de los nacionales, de los no nacionales, si el delito se cometió en determinado lugar y tiene consecuencias en otros. Bueno, ahí empieza toda la conflictiva jurisdiccional que no es sencilla de resolver. Claro. No solo para la investigación, sino para el castigo, ¿no? Y la aprehensión de los culpables. Diputada, ¿qué tal? Hay una colaboración necesaria. ¿Cómo le va? Jazmín Bugliorini, ¿no? Lo saluda. Le quería consultar, hoy fue un paquete grande de proyectos que trataron. ¿Qué destaca o cuáles son los que cree por ahí más importantes para lo que viene, para en plena pandemia también, no? Mira, lo que tiene la Comisión de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias es justamente que nos toca la difícil tarea de velar justamente por la difusión y sobre todo la concientización de toda la problemática sobre, digamos, hoy más profundizada de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los niños. Hay un montón hoy se sancionaron, como vos decís, una serie de iniciativas, hubo 14 proyectos en tratamiento, se aprobaron con dictamen de mayoría 11 de ellos, que principalmente apuntaban a declaraciones de interés, como por ejemplo actividades de ONG como las que mencionaban, Mamá en Línea, ¿no? Que se dedica particularmente a las cuestiones de grooming, Anidar, que es otra ONG que se dedica tiene un gran trabajo respecto al seguimiento y apoyo a las familias que están en procesos de adopción. También son adhesiones también a proyectos como la iniciativa de 7 estrategias para poner fin a la violencia, o Puedo Decidir, que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente. Y por el otro lado se trataron beneplácitos respecto de obras artísticas que también tienen ese fin, ¿no? Esa finalidad de promover y de concientizar, como una canción que tiene que ver con el abuso, un libro, un documental, digamos, todas adecuadas en este contexto. Yo personalmente he manifestado mi preocupación cuando a 40 días del ASPO logramos sancionar en la Cámara el primer proyecto vinculado a la niñez directamente, que fue relacionado a los jardines maternales, ¿no? Esta solicitud al Poder Ejecutivo que se ocupara de ese sector de la población y de la niñez, de una actividad tan importante como es la contención de los niños que se estaban quedando, que estaban cerrando literalmente y que no tenían perspectiva de volver a abrir ante la posibilidad de una reanudación de actividades tanto escolares como laborales de sus padres. Así que bueno, en ese sentido, si bien las resoluciones que hemos aprobado, las declaraciones, yo las he acompañado en su mayoría, nos quedamos cortos, me parece. Sobre todo fue un sabor amargo que el oficialismo decidiera no acompañar las 3 iniciativas promovidas por Juntos por el Cambio, que a diferencia de estas que eran de declaración, eran de resolución solicitando al Ejecutivo que tomara mayor compromiso con estos temas, con el grooming, con el embarazo respetado, por ejemplo. Nos faltó un voto, ¿no? Ha habido muchas denuncias que con motivo del aislamiento incluso se han vulnerado en mayor medida el derecho de la mujer a tener un trato digno en el parto, a estar acompañada. Digamos, si hay una ley que... ¿Y por qué no acompañaron, perdón, Stillman, por qué no acompañaron, siendo algo que llega a cualquier sector de la sociedad? Sí, no comprendemos. Algunos dieron alguna explicación respecto de grooming, de que bueno, que estaba la media sanción del Senado, pero entendemos que complementaba y que no excluía. Respecto de lo del parto, la verdad que no sé, dijeron que bueno, que se cumplía, pero hay sectores que no han adherido a la ley expresamente. Hay provincias como Buenos Aires, Catamarca, que no han adherido expresamente a esa ley, así que nos parecía importante. Y después había un pedido de informes al Ejecutivo, al SENAF y al jefe de gabinete respecto de cuál era la situación para los casos de los niños que no tienen, que no viven en familias, y qué estaba pasando hoy en las instituciones de cuidado, tanto respecto de los niños como de los recursos que se están asignando para que estos niños estén bien cuidados, puedan tener conectividad y, digamos, tener una educación adecuada e igualitaria al resto de los niños, respecto del personal, cuál era
cuál es el balance que se hace, cuál es el estado en el que está respecto tanto de las cuestiones sanitarias como económicas, como sociales o socioambientales. Pero bueno, el oficialismo ha decidido solo acompañar las declaraciones y no quiere saber nada con los pedidos de informe, no quiere saber nada con las solicitudes siquiera. Claro. A mí eso por supuesto que no fue grato terminar una comisión así en la que aprobamos tantas iniciativas. El consenso, evidentemente, para el oficialismo es solo con lo que ellos están de acuerdo. Les gusta hablar mucho de tierra arrasada, pero no soportan un pedido de información, no soportan una solicitud de prestar mayor atención. Sin ir más lejos, en la cuestión de presupuesto, desde Juntos por el Cambio nos hemos presentado en la Comisión de Presupuesto y hemos elevado una nota al diputado Heller, porque tuvimos invitados a ONG importantes, a UNICEF, a SIG, y nos han señalado que han advertido en el sector de la infancia una disminución de los recursos asignados. Si bien hay muchos programas que por ahí se estipula incrementar la cantidad de destinatarios, sin embargo el monto que está asignado termina dándonos cuenta de que no sigue el aumento con la inflación, es decir, que van a estar depreciados, por ejemplo, las becas secundarias, por el programa Juana Manso que tiene que ver con conectividad. Hay muchas cuestiones que nos preocupan porque, por supuesto, para nosotros los niños son lo primero, son el presente y el futuro de nuestro país, y es la población más vulnerable que realmente debemos sostener, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Así que es muy ingrato cuando suceden estas cosas. Desde el oficialismo entendemos, por supuesto, que no van a aceptar de buena gana una crítica o un pedido de informe, pero desde la comisión, cuando nosotros los diputados tratamos de consensuar y tratamos de priorizar estos intereses, me parece que tenemos que ponderar y poner en primer lugar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Mariana, ¿cómo le va? Fernando Fraquili saluda. Y entonces, ¿cómo imagina los pasos que van a seguir de aquí en adelante, teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de los más chicos, que ahora hay nuevas aperturas a partir de la pandemia, pero y que necesitan también ciertos cuidados en lo que tiene que ver con lo sanitario, que seguramente se puede hacer un seguimiento también desde la comisión, y otras iniciativas que ustedes ven con posibilidades de discutir a futuro en esta comisión? Sin duda, digamos, desde nuestro lugar, más allá de las propuestas que podemos hacer como sanción de leyes y principalmente de la oposición, que no tenemos la mayoría como para aprobarlas, estamos tomando la iniciativa de contactarnos constantemente con las ONG, con el sector social, que es el que vive hoy la problemática y el que nos puede transmitir cuál es el estado de situación, y a partir de ahí poder realizar nuestras propuestas. Por eso es muy enriquecedor y vamos a seguir con las reuniones con las ONG para que nos sigan dando el estado de situación. Por ejemplo, en este caso fue presupuesto, en que fuimos a plantear esta discusión a la comisión, y lo vamos a hacer también al momento de tratarlo en el recinto, para poder visibilizar esta problemática e intentar torcer de alguna manera esta situación. Diputada, el pedido de informe era puntualmente del Ejecutivo por el tema pandemia y niñez e infancia. Exacto. Sí. Y niñez que están sin cuidados parentales, ¿no? Todos los niños que están, ya sean instituciones privadas como públicas, que no tienen cuidados parentales y están sometidos al cuidado de instituciones que el Estado tiene que controlar, no solo desde lo sanitario, sino desde lo socioambiental, como les decía. En su momento, cuando el jefe de gabinete vino, y el SENAF también nos dijo, nos advirtió que las visitas, por ejemplo, que se hacen incluso para controlar cómo están, son visitas telemáticas, es decir, que hoy por hoy no tenemos constancia de que funcionarios del gobierno nacional estén controlando físicamente cuál es la situación de los niños allí, cuál es la situación del personal que está a cargo, que pueda hacer un balance real, ¿no? La respuesta que se nos dio en su momento fue esa, que estaban teniendo encuentros
hay niños que están sin cuidados parentales, pero tienen vínculos afectivos externos y tampoco se les permite visitar, con lo cual se pierde mucho de la inmediatez y en eso puede haber un montón de... Ahora, ¿cómo? Control telemático, si tenés cómo controlar con el instrumento a esos chicos, porque no todo el mundo debe tener conectividad como para poder hacer el control. No, por supuesto, por eso una de las preguntas eran esas, ¿no? Que nos dieran cuenta de cuál es el control sobre la situación de los niños y sobre la situación del personal que se está ocupando del cuidado de los niños. Que está a cargo del cuidado de los niños. Sí, sí. En cuanto a la alimentación, porque esto lo charlábamos en la semana con otros diputados, es decir, ¿qué pasa con los niños que reciben alimento de comedores? Hoy esos comedores no están funcionando por un tema de pandemia de por medio, etcétera. ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Llega el alimento a la casa? En caso de ser así, ¿quién lo distribuye? Más allá del sector privado, algún sector que puede acompañar, pero... Sí. No, en principio hoy se está manejando todo el sistema de viandas. No sé cómo tienen previsto continuar con esto. Se habla de la tarjeta alimentaria, pero también ahí observamos que no acompaña la cuestión de la inflación. Evidentemente esto va a tener mucho, esta crisis económica va a tener mucho impacto sobre la alimentación de los niños. Y es un tema, por supuesto, a tener en cuenta. Además de cómo se va a llevar adelante, yo entiendo que de a poco necesariamente se va a tener que ir abriendo y volviendo a la normalidad en el sentido del lugar donde eso se produce, pero también hay que estar atentos a la calidad y a que se efectivice y a que estos niños que estuvimos hablando, que muchos de ellos se tiene calculado que no van a regresar a las escuelas. ¿Cómo hacemos para reinsertarlos nuevamente en el sistema educativo, si es esa la vía para que el niño pueda tener un almuerzo, una merienda sana y nutritiva? Así que son muchos desafíos que nos esperan, que hoy se están sorteando con mucha dificultad y el panorama es muy preocupante. Mariana, y cuando usted hablaba del informe de la UNICEF, ¿tiene que ver también con esto que está señalando, el tema de las consecuencias y el impacto de la pandemia en los niños? Por supuesto, sí. Incluso con respecto a la UH hay una inquietud de cómo el Estado va a solventar, porque hoy tenemos un sistema en el que algunos niños, los padres que no tienen trabajo, reciben un refuerzo patrimonial que asume el Estado con fondos públicos, que eso está reflejado en el presupuesto. Y hay niños que cobran, lo que serían los padres, a través de los padres, el salario familiar. Como hoy por hoy la consecuencia de la pandemia hace que muchos padres que tenían un trabajo en blanco pasen a no cobrar ese salario familiar, ya sea porque perdieron el trabajo, porque están en forma irregular, va a haber un incremento de la cantidad de ciudadanos que van a necesitar la UH, y eso tampoco está reflejado en el presupuesto. Así que esas son observaciones que hemos realizado, porque advertimos que no está estipulado al menos o calculado cuál va a ser el impacto para poder responder, y por supuesto que la UH también estaría quedando rezagada respecto de bueno, eso desde el sector privado ya se está analizando, que mucha clase media baja pasó a la pobreza, dadas las circunstancias económicas, y se nota en algunos comedores, incluso en algunos restaurantes barriales que ofrecen viandas a los vecinos. Claro, no hay forma de contabilizar esto. Es la red social, claro, es la red social que está muy bien que exista, pero bueno, desde el Estado hay que planificar el impacto para saber cómo vas a afrontar las consecuencias, que son claras e inevitables, ¿no? Diputada, y esto la semana que viene se supone que hay sesión. ¿Hay alguno de los temas de la comisión que van a llegar a tratarse dentro de noviembre? ¿Algún otro proyecto que tengan en mente, más allá del presupuesto que incluye obviamente el tema de los presupuestos justamente destinados a este área y demás? Y mirá, al 30 de noviembre en principio se acaban las sesiones ordinarias, así que hay que justamente apurar la agenda. Yo entiendo que la idea de aprobar estos proyectos es para llevarla, no sé si a la misma sesión que presupuesto. La semana que viene tendríamos presupuesto, pero sería presencial. Entiendo que va a ser una sesión muy larga y que va a acaparar todo ese tema. Y bueno, y después ya ahí me excede porque es una cuestión
de los distintos bloques cuando se reúnan para definir la agenda de la sesión. Así que si no es en esa sesión, deberá de haber algunas otras, calculo que al menos una por semana, como para poder ponernos al día con todas digamos, los dictámenes que están sancionados en las diferentes comisiones y requieren de su aprobación. Bueno, imagino que... ¿no? Hay temas como el grooming y eso que ya estamos tarde, tarde. ¿Qué quiere decir ya estamos tarde, Mariana? ¿Qué quiere decir? Sí, que me parece que hubo una reacción un poco lenta, ¿no? Que hubo problemas y hubo cuestiones que se pudieron andar, más o menos, y hubo consensos que se pudieron llegar en un tiempo más o menos razonable ante, digamos, un hecho tan inesperado como lo que nos ocurrió, pero hay todos estos temas que estamos sacando hoy, que se tratan de proyectos que se han presentado en abril, mayo, y que por ahí cuestiones de agenda, dificultades para determinadas comisiones que no son presididas por el oficialismo hasta obtener, digamos, un lugar en la programación para ser llevadas adelante. Eso se observa también, ¿no? Claro, pero está bien lo que usted plantea, porque, a ver, es decir, nos tomó por sorpresa la pandemia. Bueno, pero ya pasaron 7 meses y vamos para 8 y los proyectos por ahí fueron presentados en forma oportuna, ¿no? Porque hay un montón de proyectos, ya te digo, que son presentados de hace meses. Así que eso es una llamada de atención para nosotros también, de cómo podemos evitar que la agenda se vea rezagada. ¿Ustedes consideran que esto termina acá? Hablo puntualmente del avance del grooming, ¿o va increyendo? Porque con más conectividad hay más riesgo de problemas, ¿no? No, esto más allá de la pandemia o del ASPO, esto es algo que vino para quedarse. Toda la cuestión de las redes y de la interconectividad requiere de una educación ciudadana, igual que las fake news, requiere necesariamente de una activa prevención y de una educación ciudadana en eso. Nos tenemos que actualizar en esos temas. Bueno, como muy bien decíamos, la medida de sanción del Senado, que espero que se ponga en tratamiento y se pueda sancionar también antes de fin de año, estipula bien determinadas advertencias para que los niños y las familias al momento mismo sean llamados la atención para tener cuidado con eso. Bueno, ni hablar de todo el ciberdelito que conlleva también las cuestiones de estafa, digamos... Y que ahí, al hablar de familia, no solo es el niño, sino podemos tener también a otra porción de la sociedad altamente vulnerable, como el adulto mayor, por ejemplo. Por supuesto, sí, sobre todo. Y que están conectados. Tiene un acceso necesario porque por ahí es la única vía que tiene para comunicarse con sus familiares, para pedir ayuda, para pedir que le lleven comida o bienes necesarios, una farmacia. Hoy todo funciona de esa manera y hasta hace poco apenas manejaban el celular para llamar y ellos se ven obligados necesariamente a lidiar con eso, ¿no? Entonces, realmente sí, es muy buena tu apreciación, en el sentido que afecta a diversos sectores de la población, en mayor medida a los niños y a los adultos mayores. Claro, es un número de proyectos y de iniciativas que usted estuvo enumerando, importantes, interesantes, y queda poco tiempo de sesiones ordinarias, acá en diputados, en el Congreso, y en el medio también está el presupuesto y está la movilidad jubilatoria. Hay que buscar algunos que sean prioritarios para que se puedan aprobar, ¿no? Antes del 30. Sí. Bueno, yo creo que también con la prórroga del protocolo, en estos temas en que sí hay consenso, es más fácil que ello pueda suceder, ¿no? Por ahí en una sesión tan larga y compleja como presupuesto, que va a llevar discusiones del tipo que estuvimos señalando, pero sí en una sesión telemática con varios temas que tengan acuerdo de todos los distintos bloques, ¿no? Claro. El miércoles usted va a estar... El miércoles va a estar presente en el recinto. Sí, por supuesto. Nosotros de Juntos por el Cambio, desde el primer día, cuando se resolvió el 8 de septiembre, prorrogar nuevamente después de la mala experiencia que tuvimos el 1 de septiembre, y logramos obtener el consenso para que se hagan estos temas conflictivos en el recinto como debe ser, porque uno no desconoce la problemática, uno no desconoce las cuestiones sanitarias. Yo soy muy cuidadosa, me cuido muchísimo a mi familia, pero quiero cumplir
mis funciones debidamente. Y realmente hoy, por ejemplo, pasó que una diputada nuestra no pudo conectarse con la VPN. Justamente el proyecto sobre el parto humanizado no logramos dictaminarlo porque faltó su presencia y su voto, es decir que cuando las cuestiones de conectividad se complican, también pueden tener efectos negativos en la tarea de la deliberación de los diputados, así que nosotros desde Juntos por el Cambio, yo te decía, desde el primer día solicitamos que el tema de presupuesto sea tratado en forma presencial, es decir, que los diputados debemos sentarnos en nuestras bancas y los que así no lo hagan por cuestiones de salud o de riesgo deben fundar y justificar por qué no lo van a hacer, porque es nuestro trabajo, hay un montón de trabajadores esenciales que lo hacen día a día con cuidado, pero lo hacen y nosotros debemos hacerlo también, debemos dar el ejemplo, debemos rendir cuenta a la gente que nos votó y de la que llevamos nuestra voz. ¿De qué trata el parto humanizado? No, ese es un proyecto para que se respete la ley de parto humanizado, de parto humanizado, que tiene que ver con los tratamientos de no solo de espera de los tiempos de la madre, las decisiones de determinadas intervenciones, sino también el acompañamiento, porque ha habido varias denuncias a raíz de esta situación en la que se han señalado que no se han respetado el deseo de la madre de ser acompañada por alguna persona al momento del parto. Yo realmente me sorprendí, no sabía que existía. La diputada Kesenberry recibió varias denuncias ella personalmente de distintos sectores y por eso fue su iniciativa. Así que existiendo una ley que era coherente con eso y habiéndose registrado un aumento de esas denuncias, me parecía sumamente oportuno solicitar al Ejecutivo que ampliara las vías de recepción de esa denuncia. Muy bien. Diputada, mencionó la sesión del 1 de septiembre, que ustedes habían recurrido a la justicia, hubo un fallo, tengo entendido que usted participó del texto para la apelación. ¿Tienen alguna novedad respecto a eso o esperan que hay un plazo para que se responda? Sí, no, está en Cámara, no debería ser mucho más largo, pero bueno, suele tardar un poco más que el fallo de primera instancia. Ya está en la resolución de la Sala Primera y bueno, esperamos por supuesto que la justicia nos dé la razón en ese sentido. Sinceramente fue sorprendente estar sentada en la banca dando presencia en el cuerpo y figurar ausente y que no nos permitieran votar. De hecho, bueno, yo interpreto que como toda conciliación, la del 8 de alguna manera logró reconducir ese diálogo, pero de alguna manera tiene un reconocimiento por parte del oficialismo de que no estuvieron bien hechas las cosas. El consenso es eso, el consenso no es mayoría y no es imposición, sino es acuerdo, ¿no? Y el problema del oficialismo es entender esa situación. Cuando hay consenso, cuando hay mayoría para el oficialismo, y justamente esa es la diferencia de una mayoría por sobre 8, si es mayoría agravada, mayoría absoluta, de los miembros presentes, de los miembros totales, eso está totalmente estipulado. Ahora, consenso es al menos no disenso. Se vino trabajando todos los protocolos de esa manera y en septiembre se decidió no respetar ese acuerdo. Bueno, por suerte lo pudimos saldar y ahora estamos mejor encaminados y creo que el espíritu de que estos temas de gran conflicto que necesitan un debate abierto requiera la presencia de los diputados y que el que no puede hacerlo por cuestiones, ya les digo, de cuidado, no solo del diputado, sino del entorno, pueda justificar, porque bueno, todavía no tenemos, por ejemplo, las vías de transporte totalmente habilitadas y demás, así que también eso es una dificultad material que uno debe reconocer. Sí, todo eso se irá acomodando. Los diputados tenemos que estar presentes y el que tiene una causa justificada debe justificarlo como en cualquier trabajo. Diputada Stillman, gracias por el tiempo, muy amable. No, por favor, a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Me quedé con el tema del preguntero del parto, no sabía, ¿vos conocías el detalle no conocía. del acompañamiento? Jazmín, ¿lo conocías vos el proyecto? Sí.
Sí, claro, el parto respetado. Sí, no, yo no lo conocía, por eso. Sí. Del acompañamiento a la persona. Sí, no solo el acompañamiento, sino también a veces los tiempos. Digo, que no se apure un parto cuando todavía falta porque se necesita una cama y bueno, te pongo para dilatar vamos inducido y hacemos cesárea y punto. Claro, el parto respetado es que se respete un montón de cosas que involucran obviamente a la mamá y a la bebé. Muy bien, muy bien. Graciela Parola, de Frente de Todos, en relación al tema, a esta comisión, nos decía lo siguiente. Este proyecto fue anterior a la visita que nosotros tuvimos, en realidad a la presencia del jefe de gabinete ante la Cámara, donde de conformidad a la Constitución dio su informe el día 30 de julio y en esa oportunidad nos brindó algunos detalles respecto de lo que se plantea en este proyecto. Sucintamente, algunas medidas que mencionó, como la implementación de algunos mecanismos y espacios de comunicación con las autoridades de niñez de las 24 jurisdicciones a través del Consejo Federal. Sabemos que el Consejo Federal de Niñez ya ha tenido 2 reuniones con los referentes de cada una de las provincias. Existen programas de asistencia financiera, también comentó que se desarrollaron guías de recomendaciones para prevención y para atención de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en dispositivos institucionales o familiares que figuran en cada una de las provincias. También existe financiamiento para la compra de insumos de higiene, protección personal, kits, y un acompañamiento permanente de parte de los equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a cada una de las jurisdicciones. También recordó que en el mes de mayo se habían distribuido las recomendaciones ante situaciones sospechosas de COVID-19 para dispositivos institucionales de los organismos de protección de derechos. Y por otro lado, que también cabe recordar que el área de infancia, a partir de la ley 26061, funciona en esa área un ámbito, en cada una de las provincias, un ámbito especializado, cada una de ellas con representatividad en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que funciona desde el año 2007. Y uno de los pilares fundamentales de este sistema de protección que instaura la ley 26061 es justamente la descentralización de los sistemas de protección. Claro. La observación de Fernando dice, mira, niñez, familia, ¿no? Y adolescencia. Y adolescencia. ¿Por qué no hay diputados hombres? Hay creo que y dos. Hay dos, claro, ahí hay está. pocos, ¿viste? sí, hay pocos. En la Comisión de Mujer también hay uno o dos. Bueno, tiene que ver si se suman o no también. Obvio, quienes quieren integrar. Pero este año porque fue destacar que se separó la Comisión de Mujer de la Comisión de Niñez y Familia, porque siempre era Mujer, Niñez y Familia como un pack. Y ahora hay la Comisión de Mujer que es diferente a la de niñez. Bueno, y en mujer también puede haber un hombre, ¿por qué no? Sí, claro. El tema que se pueden compartir. No, pero además se necesita también que haya un hombre. Aparte Lorena Madsen, en relación al tema, a esta comisión, la escuchamos. Nosotros pensábamos que iban a ser todos puntos que no iban a tener mayor problema en pasar la comisión, porque en uno de los casos, un proyecto de la diputada Crescimbeni que tiene que ver con la ampliación del programa de parto humanizado, lograr que las mujeres, que muchas padecen también en las instituciones públicas y privadas, el destrato en el momento más crucial, quizás de mayor temor que puede tener una mujer, muchas veces el destrato de parte del personal que está en esos lugares, que tenga una verdadera mirada del Estado para que se eviten, ¿no? La verdad, el argumento del oficialismo es que esto ya está contemplado, que es suficiente lo que hay. Bueno, nosotros seguimos considerando que no, por eso habíamos acompañado el proyecto de la diputada Crescimbeni. El otro de los proyectos de los 3 rechazados tienen que ver con también mejorar la cuestión de la concientización en lo que tiene que ver con el grooming. Hoy por hoy, más que nunca, ¿no? Los chicos están casi, muchas horas del día
frente a una computadora, con los celulares, y están obviamente con el riesgo de que algún adulto se aproveche de las vulnerabilidades de la infancia para bueno, a través de esos mecanismos digitales entrometerse en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, también pensamos que íbamos a tener el acompañamiento, en este caso también hablaron de que ya estaba superado por la legislación que ya tenemos, y en ese caso, bueno, no lo acompañaron. Y el tercer, que es un poco el que más me llamó la atención, que no acompañen, era un pedido de informe de la diputada Fregonese, donde se está pidiendo al Poder Ejecutivo, en su momento también fueron preguntas hechas al jefe de gabinete, en relación a cómo se manejó la emergencia en las instituciones donde se albergan niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Es solamente pedir la información de cómo se está manejando en este contexto de pandemia en esas instituciones la emergencia sanitaria por el COVID-19. Bueno, señores, vemos parte de la actividad de la próxima semana, Fernando. Claro, y que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Intensa también, ¿no? Intensa, pero ya tenemos la citación para el día miércoles, que es miércoles 28 de octubre, a las 12 del mediodía, esta sesión especial que está pidiendo el diputado Máximo Kirchner y otros diputados y diputadas que van a considerar como tema central el proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año 2021. Pero estuvimos hablando durante el programa respecto a qué iba a pasar con otros proyectos. Sí, claro. Respecto al tema del aporte solidario y demás. Si van a ser tratados el mismo miércoles. En la convocatoria no están. Está el proyecto de ley de presupuesto, está el proyecto de ley por el cual se aprueba el ingreso de la República Argentina con carácter de miembro no regional al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, y el proyecto de ley sobre la aprobación e instrumentación de las modificaciones del convenio constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Bueno, perfecto, bien completito, ¿eh? Bien. Exactamente. Me lo estudias bien para el fin de semana. Perfecto, ¿Okay? para el lunes. Para el lunes. Chao, Jamín, gracias. Nos vemos. Gracias, chao, Fernando. Chao, gracias. Gracias a todos. Que lo pasen muy bien. Chau, chau. Lo que pasó en la semana en DTV. No todas las offshores son empresas ilegales. Poder específicamente hablar de aquellas compañeras y compañeros que trabajan en territorio en situaciones de violencia de género. También confirmar que chicos y chicas no han aprendido nada me parece un gravísimo error. La participación de las organizaciones de defensa del consumidor en los entes reguladores tiene que estar explícito en los proyectos. No me parece razonable que dos normativas regulen lo mismo, que haya dos artículos que definan relación de consumo, consumidor y demás. DTV, el periodismo del